Paco querido, gracias antes que nada por estar acá, por darme tu tiempo, por compartirlo y tu saber. Bienvenido acá a Cursos de Cine. La primera pregunta que te quiero hacer es, cuando te preguntan qué sos, ¿vos qué decís? Que últimamente estoy bastante cruzado con las autodefiniciones. Si te digo sinceramente, digo como si estuviésemos un out of the records, te digo que soy un changarín del audiovisual, de la changa audiovisual. ¿Por qué? Porque hago música aplicada, porque soy productor y guionista. Y mis proyectos los dirijo también. Mm. Laburando tanto en contenidos, en publicidad, en ficción, en lo que sea. Entonces, generalmente en entornos sociales, cuando aparece la pregunta, prefiero callarme. Y, y empatizar y Bien, conectar desde otro lado. En algún momento ya sabrán o nos cruzaremos trabajando. claro. Pero soy un poco de todo eso y docente también, porque doy clases en la Universidad del Cine y Guión, entonces como un poco de todo. Che, y bueno, nosotros nos conocemos porque vos hiciste la música de un cortometraje mío y quería un poco ir por este lado, uno de tus aspectos que es el de músico, ¿no? Exacto. Y entender un poco cómo funciona un músico para algo que es lo audiovisual, que es diferente a simplemente componer una canción porque a uno le gusta. ¿Me contarías un poco cómo inicia el proceso para vos? Y imagino que será diferente quizás para lo que es una publicidad que lo que es, no sé, un cortometraje, un largometraje u otras cosas. ¿Cómo? Mira, justo digo, la pregunta anterior, un poco que engloba también esta respuesta que te voy a dar, porque yo no soy músico académico, yo no estudié música, lo hice de una forma autodidacta durante mucho tiempo, pero creo que mi fuerte en este rubro y como músico de proyectos de música aplicada, está en lo que puedo aportar desde todos mis saberes. Digo, de pensar la necesidad, sí. ¿Qué es música aplicada? Primera definición. Música aplicada es cuando la música funciona en correlación con la imagen y está aplicada a una imagen, que puede ser, digo, como bien decíamos, aplicada a una imagen publicitaria, a una película. Música aplicada se le puede llamar también hacer la música para una obra teatral, ¿no? Digo, es el lenguaje musical aplicado a otro lenguaje artístico y haciendo entre ambos lenguajes un todo. Eso es mi concepto un poco de la música aplicada. Eh, entonces, volviendo un poco a esa pregunta, yo creo que puedo aportar desde mis conocimientos, tal vez como guionista, digo, de primero pensar en qué está sucediendo en una estructura narrativa, en qué arco está atravesando el personaje, qué clase de historia estamos afrontando, digo, pensar la música desde ese lado, ¿no? Digo, desde la narración. También pensar la música desde la puesta en escena, no es lo mismo musicalizar un plano fijo que un plano en un Steadicam o un plano en un dron o en un Easy Rig o en un Mobi, digo, y como también soy productor audiovisual y a veces dirijo, puedo entender qué recursos de puesta en escena prácticos hay, desde el arte, la fotografía, etc. Entonces, desde ese lado, ese es mi primer approach y donde más me siento capacitado para aportarle a una película. Después me preguntabas la diferencia con el approach, por ejemplo, que es lo publicitario. Y ahí tal vez ahí sí voy a algo más de mi relación como más primaria como músico, que es hacer canciones. Mm. Yo empecé a hacer música haciendo canciones. Yo tengo facilidad por hacer canciones. Desde que tengo 14 años que hago canciones. Y hago pila de canciones mías, en el cual interpreto. O generalmente la publicidad necesita más la canción, el sound alike, el che, montamos con este temita de Dua Lipa instrumental. Bueno, entonces
tal vez tengo esa facilidad por el approach hacia la canción, no importa qué género sea. Entonces ahí tal vez identifico las dos como diferencias principales de estos dos lenguajes, publicitario y cinematográfico por un lado. A mí me gustaría, y me interesa mucho cómo es el proceso también creativo de una persona, sobre todo como vos que tenés todas estas herramientas complementarias. A la hora de, por ejemplo, encarar algo que ya es cinematográfico y no publicitario, ¿cómo te suelen llegar los proyectos? ¿Ya vienen terminados o te llaman desde la pre y con un guión? ¿Cómo funciona esto? Mira, cada proyecto tiene su vida y sus dinámicas. Me han llegado proyectos en todos los estadios. A mí particularmente me encanta la experiencia de poder abordar ya lo musical desde un guión, porque tal vez no se piensa, y hasta te digo, bastantes colegas y a mis guionistas tampoco piensan mucho en lo musical desde el guión. Digo, tampoco es algo que tal vez no se detiene tanto. Entonces, me parece una experiencia muy interesante cuando tengo la posibilidad de aportar desde lo musical, ya con un primer idea de guión, tal vez en la pre. No suele pasar muy seguido. Pasan los proyectos de entornos más amigos, tal vez. Mm. Digo, de una productora amiga que me dicen, che, voy a arrancar a filmar en 3 meses, tengo el guioncito, me interesaría que ustedes hagan la música. Planazo. Pero también es muy común, a veces, que la música venga como una necesidad de postproducción, como tal vez a suplir alguna necesidad de ausencia. Claro. Es una común esa, digo, también es algo a veces recurrente. O que el montajista de golpe o quien esté montando para una secuencia usó un tema de referencia y la producción se enamoró, el director se enamoró. Cuando levantan para cotizar los derechos editoriales y autores, se dan cuenta que es un montón de plata e ir por un valor de Sadai que es más barato, llaman ahí a un músico para que resuelva algo. Y Ahí sí, específicamente, perdón, ahí te estaría sucediendo algo parecido a la referencia publicitaria. exacto. A veces no es tan distinto. Pero sí, exacto. En venir a, ok, el sound alike, ¿viste? Como, Sí, componete algo parecido a esto. exacto, a veces hay direcciones, realizadores que tienen muy en claro qué es lo que quieren y tienen muy en clara la referencia. Y a veces es, che, es esto lo que quiero, vamos por acá. Mm, Me parece un planazo, no lo digo, me parece que mi trabajo también es estar a la altura de poder llegar a eso, no lo digo como menospreciando o como una limitación de mi creatividad. sí. Y a veces hasta celebro que haya esa claridad en los realizadores, en decir, quiero que sea por acá, porque muchas veces no se está formado para comunicarse en el gusto musical o en la orientación musical en un proyecto. Entonces, no solo uno tiene que hacer el esfuerzo de llegar al producto, sino de hacer como un esfuerzo muy de acompañamiento terapéutico para entender qué es lo que se quiere. Eh, Pero Claro. bueno, No, sintetizando un poco en esos tres estadios, ¿no? Me han llegado trabajos. sí, el mundo de las referencias es un mundo, ¿no? Decidir cómo quiere uno las cosas porque implica a veces tener mucha claridad, mezclar cosas que son diferentes y decir un aspecto de esto, un aspecto de lo otro. En eso, bueno, en toda la industria de diferentes niveles es difícil porque, bueno, en sí mismo es algo complejo, ¿no? A veces uno Sí, hasta que no dibuja no encuentra el dibujo, entonces definir como con exacto. anterioridad. Em, y ya que vamos a esto, que es más o menos el proceso de definir gustos, caminos por los que ir y demás, ¿cómo es tu proceso específicamente? O sea, por ejemplo, te llega un guión y ¿qué haces con el guión como músico? Aunque tengas estas herramientas Como músico, mira, es muy loco, porque hago lo que haría también si me llevo un guión para hacer un desglose de producción. Mm, Hago un desglose musical. Tal vez me agarro una lapicera si tengo el papel, o si no, notas. sí,
che, en esta escena está pasando esto y hago una distinción. ¿Qué ¿Qué música tipo suena? de, sí, qué tipo de distinción? Ah, te haces estas preguntas. Me hago estas preguntas, como, porque a grandes rasgos, digo, para quienes no conocen estas dos grandes definiciones, podemos tener músicas que son propias del universo de la historia, es decir, hay un personaje que está escuchando la radio o está reunido con amigos y están escuchando música, o está la música que está por fuera de la historia en sí, que es lo que llamamos la música incidental, ¿no? Esta música que es como por La afuera. de E.T., por ejemplo, o Jurassic Park, ¿no? Exacto. John Williams o cosas por el estilo. Claro. Exacto. Entonces, primero que nada, pienso un poco en esos dos grandes rasgos. ¿Dónde hay espacio narrativo para una música que salga de ese universo de la historia, que sea la Ujú, música incidental? Y después me pregunto, che, en el verosímil, en lo real de esa ficción, si hay un grupo de jóvenes de 17, 18 años tomando cerveza en el cuarto de una persona, muy probablemente estén escuchando música. Entonces, hago esas marcaciones. Y tal vez quien escribió el guión o quien está dirigiendo el proyecto ni siquiera pensó en qué música estaría escuchando el personaje de camino a la casa de la abuela. Pero de golpe, eso narrativamente puede aportar mucho, que de golpe esa radio suene la M, una canción vieja de un bolero, o suene un tema moderno de Bluetooth porque tiene el celular conectado, o suena Aspen Classics. Porque eso también construye personaje. Entonces lo primero que hago, de alguna manera, es ver qué lugares en un guión, que también lo hago si me lleva un corte de película, ujú. en qué lugares están estos espacios para aportar desde estas dos funciones musicales distintas. Entonces, te diría que hago un desglose. Claro. Y una vez que hiciste este desglose, ¿a dónde vas? ¿Vas a un piano, a una guitarra, cantás? ¿Qué haces? ¿O cómo Eh, empezás a buscar referencias? me sirve mucho para mí personalmente. A veces tal vez me sirve también para exteriorizar o decir, che, mirá, escuché esto y me hizo acordar a este tema de la banda sonora de X película. Porque es inevitable. Me pasa que tal vez voy leyendo y algo me remite o voy viendo y me remite. Entonces me sirve partir de la vibra de una referencia a mí. Decir, che, esto hizo acordar a esta escena o a esta secuencia. Y dependiendo, digo, creo que antes de la práctica o de la instancia de maqueta o de prueba ya en la acción, Ujú, eh, me sirve, no sé si cuán funcional es, pero lo hago. Intentar de plantearme una paleta musical, es decir, ¿qué quiere decir una paleta musical? ¿Con qué elementos voy a hacer una primera propuesta? Porque es infinito hoy en día las limitaciones que las posibilidades que la tecnología nos da. Es decir, yo con esta misma computadora en la cual estoy haciendo esta entrevista, puedo orquestar si quiero, puedo hacer una orquesta completa. Después sí, si hay plata la grabamos, planazo. Pero también puedo hacer una pieza ambient, digo, o puedo hacer una guitarrita y conectar y grabar, maquetear una guitarra. Entonces, pienso la paleta instrumental, es decir, con qué voy a atinar a empezar a experimentar o a maquetear. Con una orquesta, con algo electrónico, con un híbrido, con un piano. Y eso está totalmente ligado a las necesidades que a mí me despierta la historia, la película. O sea, yo no puedo, primero, no pensar en lo narrativo. Como que eso para mí es algo, es lo primero que me guía, la sensibilidad. El claro. personaje, el conflicto, la estructura, es decir, el argumento. Yo quiero ver todo el proceso, así que te voy a ir haciendo todas estas preguntas. Tirás, empezás a tirar, no sé, buscás texturas, sonoras, que tienen que ver quizás con que sean madera, metal, ¿no? Cuerda pulsada, percusión, todas estas cuestiones que pueden tener, bueno, sintes, etcétera. También imagino que las épocas, ¿no? Según el. Em, y empezás a
dibujar en una... ¿Cómo se Leyendo, grabás? ¿Qué haces? me encanta el concepto de maqueta, a mí, como el término maqueta, porque ya sea que después se regraben cosas o si son estructuras más grandes de laburo, después empiezan a intervenir intérpretes, ¿no? Porque yo no soy instrumentista, yo puedo tener la idea del leitmotiv, pero después, si, ejemplo, vamos por una orquestación de cuerdas o un cuarteto de cuerdas, yo no puedo agarrar un violín y tocarlo. Entonces, yo maqueteo eso. Es decir, digitalmente, o si tengo un amigo que toca y tengo la confianza para decir, che, mirá, después puede llegar a entrar esta guita, pero hago una Sí, propuesta, una primera propuesta más simplificada para que se entienda el camino de hacia dónde va la búsqueda musical, para compartirle a la producción y a la dirección, ¿no? Entonces, en base a ahí, tener un primer intercambio de esta instancia de maqueteo, de pruebas, por así decirlo, sin, no me mando a esto sin antes no tener un intercambio realmente, un diálogo, conocer a las personas con las que estoy trabajando, charlar de cine, charlar de música, de inquietudes, hasta te digo, si para mí de golpe se empatiza humanamente, más fácil va a ser que yo haga la segunda maqueta, estemos dentro de la estética musical. Porque hay gente que viene laburando en un proyecto hace un año, 2 años, y de golpe aparezco yo, hola, no me conoce nadie, me parece necesario la conexión humana. ¿Cuándo es posible, no? A veces no es posible y todo bien. sí, sí. Pero hago primero eso, esa instancia de maqueteo, ya con un horizonte hablado, porque si no puede ser también infinito esta distancia de cuánto maqueteamos y cuándo empezamos a grabar de verdad, y hay plazos y tiempos de trabajo. ¿Cuánto suele llevar una maquetación hacerla y cuántas correcciones suele haber o remaquetaciones? Mirá, y cada proyecto tiene sus urgencias y su vida orgánica. Me ha pasado de meter primer maqueta increíble. O sea, Claro, sí, y y de bueno, golpe me ha pasado, como me ha pasado de estar a hacer 20 entregas y decir, che, pará, acá no está funcionando, pongámonos de acuerdo, no me hagan laburar más, charlemos, vayamos a tomar una cerveza, un café, escuchemos música, vayamos al cine, no sé, hagamos cualquier otra cosa, pero no me hagan laburar más. claro, sí, pues vas a Porque no hacer hay un 60. entendimiento. Entonces, y depende también cuál es el producto, es decir, el producto final. No es lo mismo los tiempos para un corto, no es lo mismo los tiempos para una película, para una serie, para un trabajo publicitario. Mirá, en un largo, pues son 6 meses de trabajo. ¿De Digo, maquetación o el total? puede ser 6 meses de trabajo o un año el total. De maquetas puede ser el primer mes, el primer Claro, mes y medio de intercambio, de búsqueda. claro, Eh, eh, o puede ser que de golpe las maquetas van mutando, se van transformando en algo más real, pero de golpe llegaste, tenés que de golpe al final del proyecto, te dicen, che, o a uno le puede pasar como músico, che, los títulos tiene que haber música. O viene la directora, no sé, me pasó en el último laburo, la directora ya habíamos cerrado todo y me dice, che, el título tiene que tener música. Y yo digo, te había dicho que para mí tenía que tener música. te Bueno, lo dije, bueno, maqueta de nuevo, ¿entendés? Y de golpe estás claro, maquetando cuando ya tenés casi todas las piezas cerradas. claro, bueno, sí, sí, ¿Viste? O sea, cada proyecto tiene su vida orgánica, me parece. Es importante entender que cada proyecto va a tener su vida orgánica y que no es que uno tiene su workflow de trabajo y, claro, no sé, a no ser tal vez si sigo en este rubro dentro de 20 años y no me muevo de mis métodos, puede ser, pero no me parece divertido tampoco. claro. Pero hay algo que vos veas como un patrón parecido de tiempos, por ejemplo, en cortometrajes, ¿no? Vos decís, mira, esto sí, puede ser, o en largometrajes, vos me decís, mira, son 6 meses.
Pero, ¿te ha pasado que algo duró más de un año? Sí. Mira, te digo, los cortos pueden ser algo que se termine en un mes, Sí. como justamente hay otras, no hay tantas urgencias del mercado, Mm, puede ser algo que dure años. Me ha pasado con proyectos cortos de golpe de haber hecho, entregado la música, tal vez el corto de algún amigo, ¿viste? O algo así. claro, Y ese corte final no estuvo nunca y 2 años después, che, estoy terminando el corto, quiero hacerle un ajuste a la música. De una, buenísimo. claro. Vamos de nuevo. Eh, Los cortos tienen, claro, esa vida también independiente de una agenda a veces, que sí tienen otros proyectos que tienen una carga económica y obligaciones que lo obligan a moverse con una velocidad que los cortometrajes, a ser más independientes, uno exacto, los hace cuando puede a veces. exacto, exacto. Pero bueno, eso depende también mucho del cliente, llamémosle entre comillas. Pero, por ejemplo, el último corto que hice la música, la hice en 2 semanas. Claro, Y caminó y fue para adelante. El corto se está terminando ahora, pero la música estaba. Yo tenía todo preparado: los stems, la carpeta de entregas, el delivery para la postproducción de audio. Yo ya la tenía preparada. 2 semanas después de que yo terminé la música, recién encontramos postproducción de audio. Pero la música estaba. Eh, entonces, por ejemplo, esa dinámica fue súper rápido, pero bueno, había otro vínculo con el proyecto, yo también formé parte de la producción ejecutiva del proyecto, entonces ya sé. estaba re adentro, ¿entendés? Sabía las necesidades musicales que tenía. Yo ya estaba filmando, estaba atrás del video assist y decía, acá tiene que sonar de fondo un tema así Milo Redondo. ¿Entendés? Ya estaba pensando en eso cuando estábamos Claro, filmando, ¿entendés? En claro, un claro, vas musicalizando. claro, Pero a ver, por ejemplo, esto me parece interesante porque ese cortometraje no está terminado. no, se está Y vos me terminando. decís que la música sí está terminada Sí. y la postproducción de sonido no. Mira, para sintetizarte un poco de la dinámica, por ejemplo, de este trabajo. Se terminó la filmación, al mes tuvimos un primer corte bastante bien. Sí, aceptable. Con ese primer corte yo empecé a trabajar lo musical cuando paralelamente estábamos viendo si hacíamos la post en Ñandú o con una gente de Patagonic que solemos trabajar. Pero al toque yo empecé una semana de trabajo, a la siguiente semana ya había entrado el corto a postproducción de audio, en el cual se hizo el proceso tradicional de postproducción, pero como era un corto y se acomodó las cosas, no es que se liquidó, o sea, se fue haciendo en puchitos del hueco de la isla de mezcla, entonces Ujú. se hizo en 2 semanas, 3 jornadas separadas, en las cuales yo fui un día a hacer una supervisión de la mezcla y a hacer un ajuste de mezcla de música, pero después hubo un cambio en el corte por una cuestión de VFX que tuvimos que ajustar y recién ahora tenemos el corte final y es solo vuelve a sonido para hacer un ajuste en timecode y ya estamos para pasar, digo, hacemos el color y ya está. Entonces fue como medio así, yo tuve la posibilidad de tener de antemano las necesidades musicales del proyecto. No suele pasar eso es lo que te decía hace un rato. Claro, Es raro que en trabajos que por primera vez te contacten, eh, involucren a la música desde un lado, desde el desarrollo, te diría, o desde la preproducción. claro, Eh, pero este proceso pudo ser así y eso permitió que la música sea algo que ayude a empujar a los tiempos de producción, ¿ok? No es que estamos esperando, no, no, la música está acá, cualquier cosa que necesiten me dicen, mañana tenés los ajustes y vamos para adelante.
Entonces acá en este proyecto fue muy dinámico los tiempos de trabajo. Te quisiera que me cuentes, que me aclares cómo es el proceso este de postproducción, porque nombraste, me importa hacer visible esto, ¿no? ¿En qué momento entras y salís y tenés que volver a entrar y demás? Lo que es la postproducción, porque la postproducción implica la música, la metés, a veces arma el montaje, ¿no? Determina el montaje, o a veces el montaje determina a la música. Después está el sonido, que para muchos dicen, pero pará, la música y el sonido, ¿por qué están en lugares Sí, diferentes? es una buena pregunta. Nuevamente, repito, cada proyecto tiene sus demandas. Eh, a veces cuando aparecen cosas realmente que impactan desde la propuesta creativa de lo musical, si el proyecto está abierto a eso, puede pasar que abra el montaje eso. O Claro. sea, o a veces es simplemente acotarse a una estructura más cerrada de montaje porque no hay posibilidades de volver a esa instancia, dependiendo en qué. Por eso me parece muy importante en qué momento se suma el labor de lo musical en el proceso, ya sea de pre, durante o postproducción. Pero acotándonos específicamente a lo que respecta a la post, eh, puede pasar que una propuesta musical de golpe interfiera en el montaje si el proyecto está permeable. Y lo que se suele hacer es trabajar, digo, a medida que el camino de la maqueta o de la búsqueda musical empieza a gustar, ya paralelamente eso se va, si todavía está activo el proceso de montaje o hay algo que todavía está a la par, inmediatamente eso se comparte al resto del equipo de postproducción para que también sirva en el proceso de creación y que si todavía falta cerrar una secuencia de montaje, se cuente ya con los materiales musicales para basarse y para editar. Ahora bien, pongámosle que terminó el proceso creativo Ujú. de composición. A su vez, pese a que en lo que es el arco de los estadios de producción de una película, vamos a estar componiendo o cerrando lo musical en un estadio de lo que es la película, es la postproducción de la película. Pero a su vez, internamente en la dinámica del rubro musical, aunque estemos atravesando la postproducción del proyecto, nosotros también contamos internamente con un tiempo de producción o de ideas, que es esto que te digo, la referencia, la Claro, maqueta, que es la pre, eso. claro. Efectivamente, producir es decir, bueno, vamos a grabar las cuerdas, coordino con el músico, SADEM, sindicatos, bla, boom, estudios, jornadas, operadores, etcétera. Se graba esa música, que es lo que se maqueteó, se graba, se ejecuta, y después hay dos procesos internos de postproducción en lo musical. ¿Por qué te digo dos? Porque primero vamos a tener la mezcla del mezclador de la música. Yo como músico y postproductor de mi música voy a hacer una mezcla en mi estudio que me guste, que me funcione. De esa mezcla muy probablemente yo pueda sacar un archivo estéreo. Ujú. Pero sabemos que en una película, por ejemplo, un largometraje, una serie, eh, el final de la mezcla de todo lo que es el sonido de la película, no solo la música, sino los diálogos, los ambientes, los efectos, etcétera, no sale estéreo. Está pensado para un cine, por ende sale en 5.1. Entonces yo desde mi lado, como músico, voy a hacer todo lo posible para tener mi mezcla más a gusto posible, pero la mezcla final no la voy a sacar yo, la va a sacar el mezclador de toda la banda sonora de la película.
es decir, en un estudio 5.1. Por eso mi trabajo es preparar el delivery, la entrega de mi música mezclada como a mí me gusta que suene. Por ejemplo, en multipistas o pensando creativamente, che, pará, este tema es un tema que suena en una radio de fondo. No tiene sentido que lo haga multipistas y separe los instrumentos. Si se va a hacer un No. efecto de radio, Va a salir desde la misma fuente, digamos. exacto, va a salir desde adentro de la fuente de la historia que es la radio. No tiene sentido que me queme mucho porque eso después se le pone un efecto de radio y va a sonar así en la mezcla. Pero si de golpe tengo una música orquestada en el cual tengo instrumentos muy agudos, instrumentos medios y instrumentos muy graves, por ejemplo, yo sí voy a separar todos esos instrumentos, así puedo proponer también, o proponerle al mezclador 5.1, un trabajo sobre la espacialidad del estéreo de la música. Entonces, yo como músico exijo, generalmente, esto sí es como, ya ahora es, si no tengo esta instancia, tal vez no agarro el trabajo, te digo. Mm, Tener una jornada de mezclas de música en 5.1 con el mezclador, ir a la postproducción de audio general de la película y que sepan que en calendario me tienen que dar una jornada a mí para sentarme al lado del mezclador, chequear todo lo que esa persona hizo con la música y proponer. Probemos que, a ver, abramos más el estéreo de las cuerdas o el sinte, hagamos que venga de atrás para adelante, digo, me claro. divierte mucho eso. Y la forma es hacerlo en ese momento, porque ahí es donde yo puedo tener un estudio 5.1 en mi estudio, o una cuadrafonía, pero si no tengo todos los demás componentes sonoros Claro. abiertos que conforman a los diálogos, los ambientes, la música, etcétera, no puedo saber realmente cómo está quedando esa mezcla. Entonces, digo, es todo ese proceso de postproducción que conlleva la música. La mezcla primero interna, después preparar el material lo más cómodo posible para que el mezclador general de la película lo reciba y poder tener una o más jornadas de mezcla junto con el mezclador de la película en una sala 5.1. Perfecto. Esto sería como la postproducción de la postproducción, como la última etapa en la que te Exacto. encontrás como músico. Y en el medio tengo un par de preguntas. Sí. Primero, ¿cuánto se graba hoy en día o cuánto se utilizan DSTs, bibliotecas sonoras? Eh, ¿Se graban Mirá, orquestas? sí, pero en las películas más grandes. Claro. Porque realmente no hay presupuestos. O sea, hoy en día, te digo una película que pasa por Inca, digo, una película hecha como se debe hacer. Hoy en día no están pidiendo libres de deuda de Sadaic, por ejemplo. O Mm. sea, es ¿Qué todo un tema. significa eso? ¿No ¿Me podés explicar qué significa eso para la gente que Sí, no sabe totalmente. qué es el sindicato? Acá ya nos metemos en una mega compleja, pero es la Asociación de Músicos que regula la autoría. Por ende, antes, para que la película se estrene, la producción tenía que tener saldada esa deuda por la autoría con les músiques o el músico, en mi caso, que haga la música para la peli. Hoy en día está más laxo eso. Ujú. Eh, Vale aclarar también para quienes no saben y quienes no son de acá, de Claro, Argentina, es decir, eh, el cine pseudo independiente y con cierto apoyo del INCA, que es el Instituto Nacional de Cine, en estos años de pandemia y de cambios de la industria está difícil. Digo, está difícil producir una película, es caro producir una película y, y se intenta de abaratar costos en donde se puede. Entonces, de golpe, si yo tengo que ir a contratar a una orquesta, la jornada de estudio que conlleva eso, la autoría,
porque como yo dije, Sadaic es de los autores, pero después va a venir el otro sindicato que dice, che, pero ¿quiénes interpretan? Es decir, instrumentistas, Bien. pum, se paga SADEM también. Entonces empieza a encarecer costos. Y si de golpe viene y yo te hago un MIDI bien trabajado, con sensibilidad, es decir, todo digital, que no está esa orquesta, y se la pongo al productor, le doy play, y le digo, mirá, y esto grabé con el cuarteto de cuerda, y el tipo, y sí, escucho la diferencia, pero ¿cuánto me sale esto? Y esto te sale 400.000 pesos, el otro te sale 1.200.000 pesos. Sí, gana. En cambio, si de golpe es una estructura grande, les gusta ese show. ¿Entendés? Un poco también. Como te quieren filmar el backstage, aunque no lo ve nadie después, ni lo sacan a ningún lado, pero tenés una línea completa de God. Les gusta ese show. Entonces, Claro, ahí lo hacemos. De una. claro, Pero en ese tamaño más de peli. Si no, tal vez se hace un híbrido. ¿Qué quiere decir? Tal vez se graba los instrumentos solistas y las instrumentaciones más de acompañamiento se hacen digitales. mm, Entonces yo no tengo ahí 20 músicas que le estoy pagando. Traigo a 4. Entonces es una mezcla de esa organicidad que da el toque con esa rigidez más digital. Pero bueno, hoy en día hay bancos de, no sé, los estudios más grandes, bancos de 90 gigas de peso, que si valen mucha plata, ¿no? O sea, comprándolos. sí, sí, Pero es una inversión que haces de 600 a 900 dólares y tenés un banco grabado en los mejores estudios de Los Ángeles. ¿Entendés? De cuerdas, de percusiones, de orquesta. Y acá te digo, vamos a los mejores estudios de acá y lo grabamos, no vamos a tener esa calidad de audio. claro, Tal vez sí tenés la dirección, el toque, lo orgánico de eso, pero en calidad de audio podés acceder a librerías y manipular digitalmente cosas que son alevosas de calidad. claro. Eh, pero bueno, me parece que está todo, digo, si vos venís y me decís, che, Joaquín, vamos a hacer la música para mi película. Yo te digo, ¿cuánto tenés? Tengo esta plata. Te decís, bueno, por esto lo podemos hacer de esta manera. Me decís, me gustaría que hagamos algo grosso. Bueno, ¿cuánto tenés? Esto, no, para hacer esto necesitamos esto. Bueno, hago un esfuerzo. O si no me podés decir como productor, che, y hacemos algo medio. Y yo te voy a decir, bueno, podemos hacer esto y vale esto. Entonces, digo, se puede hacer un poco de todo, pero dependiendo de la estructura de producción. ¿Cómo se conforma un equipo de trabajo de un estudio musical? ¿Qué hace cada uno? Bien, ¿cómo funcionan? ¿Qué es? Te cuento cómo funciona mi estudio. Somos una sociedad nosotros. Somos ahora actualmente 3 socios. Eh, yo, en lo que respecta a lo cinematográfico, yo opero un poco también como productor ejecutivo, porque por mi movimiento en la industria traigo trabajos y genero trabajos. Claro, Eh, Más allá de componer también un poco me muevo para generar los trabajos. Contamos con uno de nuestros socios que es exclusivamente productor, es decir, que su trabajo es estar vendiendo, sobre todo publicidad, el ujú, estudio, en agencias, como 100% dedicado a eso. Me parece muy importante que haya alguien en una estructura de trabajo que se encargue de la comunicación con el cliente, de llevar los plazos, los cronogramas de trabajo, los timings, que genere esa estructura de producción y se lleve a cabo. Eh, yo hago un poco eso en lo que respecta a los proyectos cinematográficos. Y por otro lado, tenemos Juani, uno de nuestros, el tercer socio, que sí es músico académico. ujú, Él vive para hacer música. Digo, orquesta, música electrónica, si le pedís un jazz va a estar contentísimo, si le pedís un malambo, va a decir, qué bueno un malambo. Digo, todo desafío le parece un planazo,
pero sí con un approach muy desde el lado más académico, ¿no? Él tiene estudios. Entonces hacemos una buena dupla, por ejemplo, porque yo tal vez soy más de, che, no, pero ¿por qué acá? Mirá la imagen, ¿entendés? Como más Claro, instintivo. abstracto. Claro, ¿entendés? Como, ¿por qué acá? No cortemos acá, tiene que cortar acá, mirá el corte, ¿entendés? Como, ¿y qué le pasa al personaje en esta escena? ¿Por qué está sonando esta armonía y no? ¿Eh? Y él tal vez me responde, y tenés razón, porque esto es una séptima disminuida. Y yo le digo, sí, de una, todo bien, pero mirá la imagen, ¿entendés? Como Está más bien. pragmático. Entonces hacemos una buena dupla compositiva. Idealmente también está bueno que en un equipo, una vez que se haga el proceso de composición, haya alguien un poco más fresco con el oído para trabajar la mezcla. Sí, La mezcla interna, digo, esta mezcla nuestra. Entonces, una vez que está todo compuesto, está todo en tiempo, bla, tal vez que alguien se siente, escucha y le haga una pasada fina de niveles, de ecualizaciones, de efectos, etcétera. Entonces, resumiendo para que quede claro, me parece que idealmente un equipo de a 4 a 5 personas, alguien que se encargue de la producción, de la organización, de las entregas, de los tiempos. Generalmente los músicos les cuesta eso. está bien. Eh, Neto, ¿no? Con la cabeza directa a componer, ¿qué? Un timing, ¿entendés? Como, digo, me ha Claro. pasado mucho tener que ordenar esos aspectos. Después, una dupla o una persona que esté más a cargo de lo compositivo, pero sin perder la necesidad de la imagen, con lo justo de tecnicismo. Y después un proceso de mezcla es necesario. Ahora bien, en proyectos más grandes, si de golpe hay que coordinar una orquesta, hay asistentes de producción. Digo, Claro. el equipo de trabajo empieza a crecer. Pero no es que sean fijos Claro. del estudio, sino que de golpe que alguien, que convoque a alguien a toda la orquesta. Bueno, tal vez se contrata temporariamente un asistente de producción y mismo el día de jornada también se contrata un asistente en técnica para que microfonee. A partir de ahí todo puede ser más grande, pero nosotros en Rivera, que es el nombre de mi estudio, operamos de esa manera. Somos 3 socios, de los cuales alguien se focaliza en el orden, en la comunicación con el cliente o la producción, etapa de composición y después nos tomamos también una instancia para hacer una etapa de mezcla. Cuando decís mezcla, me gustaría que expliques un poco a qué te referís, porque la gente no entiende mucho qué es una mezcla, cuando sabe una mezcla culinaria. ¿Qué es la mezcla en música? Está bueno pensarlo como una mezcla culinaria igual. Eh, Pensá que haces una salsa. Vos tenés todos los elementos de la salsa. Las verduras cortadas, el tomate, la crema, los condimentos. Una vez que salteaste la verdura, hiciste todo lo que tenías que cocinar, lo tiraste todo en una olla. Entonces el proceso de mezcla es justamente eso. Vas a ir probando y vas a decir, che, a esto le falta un poco de pimienta, le falta un poco de sal, me pasé con la sal, le agrego un poco más de tuco. Che, ¿qué le falta a esto? Le podría faltar unos honguitos. Bueno, salteo aparte el honguito y se lo incorporo. Claro. Pasa lo mismo con la música. ¿Qué quiere decir eso? Vos tenés todo tu producto compuesto, las instrumentaciones, todo lo que ya va a sonar. Bueno, la mezcla es justamente escuchar eso. Primero que nada, pensar en los niveles, los volúmenes. Claro. Es decir, che, ¿cómo escuchamos? Sí, acá está esto muy fuerte, ok, esto está muy despacio. Bueno, llegar primero a una instancia de niveles, es decir, de qué es lo que suena en volumen cada instrumento. Después vas a decir, che, mirá, pero esto está muy grave, se me hace toda una bola de sonido. Bueno, ecualicemos. ¿Qué quiere decir ecualizar? Ecualizar quiere decir
trabajar las frecuencias que componen el sonido. Es decir, los graves, los agudos, los medios. Uno puede agarrar un instrumento y sacarle el componente agudo, o sacarle el componente grave, o sacarle el componente medio, etcétera. Eso es ecualización. Y después podemos decir, che, y a esto le falta algo, está muy seco, o algo que necesitamos que esté más loco. Bueno, efectos, pongamos efectos. Reverbs, reverberaciones, delays, efectos estéreos. Digo, ya en el orden de generar un efecto. Hay un montón de procesos medios en la mezcla que, bueno, si después organizamos un seminario de mezcla, hablamos de limitación, compresiones, Sí, no. pero son un montón de recursos, pero en definitiva la mezcla es como pensar en la salsa. Una vez que ya tuviste todo, ¿qué le vas agregando? Si bajás el fuego, si subís el fuego, si la dejás reposar más. Si tenés que decir, che, para esta salsa me salió como el culo, la tirás y volvés a hacer la salsa. Pasa también. Se te quema. Pasa Claro. también. Pasa mucho quemarse. Pasa mucho quemarse. Entonces la mezcla es eso, ese es el trabajo, el detalle, el fino de la escucha del sonido y ajustar, ir ajustando las necesidades propias del sonido. Te iba a hacer una pregunta y justo dijiste, pasa mucho esto de quemarse. ¿Cuántas horas pasas en el estudio? Todo el día. ¿Ves el Pero sol? ahora sí porque tengo una oficina delante. No, repito, mi trabajo es muy heterogéneo. O Mm, sea, de hecho, paso todo el día porque en el mismo espacio tengo el estudio, la oficina, digo, es un espacio claro. grande en el cual puedo cortar si quiero. Bueno, puedo ir adelante a la oficina que tengo una ventana, tengo un patiecito interno, entonces hay dinámicas. Pero cuando se está a full, por ejemplo, componiendo la música para una peli, que decís, ok, vamos a meterle este mes de lleno, ahí te entras a la mañana y te vas a la noche, encerrado. Hay algo igual, que el oído es un músculo y se fatiga. Y se fatiga muy rápido, solo que no estamos acostumbrados a prestar la atención a la fatiga del oído como músculo. Entonces es muy sano no quemarse y trabajar con tiempos de trabajo. Laburás, bueno, le meto un sprint de 2 horas. Cortar, café, mate, relajar el oído, escuchar otro tema, otra, para no perder, viste, nunca la referencia sonora. Eh, y después volver. A veces sí, cuando hay que meter esas jornadas interminables, que pasa más en la publicidad eso igual, ¿eh? Mm. De golpe corridas publicitarias que es, che, hay que sacar 2 bandas para toda una campaña de X marca, la necesitan para ayer y hay que hacer la mezcla de la locución con los efectos. Y de ahí sí, tal vez son las 11 de la noche y estoy así. Y ya no escucho nada, pero no por menospreciar el rubro que No, sí, sí. me permite vivir. A mí no me importa tanto cómo suene eso y al cliente y a la marca en definitiva tampoco le importa tanto cómo suena eso. Claro. Entonces, no es que de golpe en un cine hay otras necesidades, hay otros cuidados, hay otra exposición. Pero si esto va a sonar en un celular, después una publicidad que suena en digital o a lo sumo suena en una tele, pero Sí, a los tampoco... 3 meses se olvidó. Exacto. La película Entonces, está hecha para que perdure, digamos, ¿no? En algún punto. exacto. Quisiera ver o preguntarte cómo es, ya que no solo sos músico y estás metido en esto, desde ahí también, como dijiste, sos profesor de guión, estás, o sea, también en el ámbito universitario, estás en el ámbito de la producción como director, productor, guionista. ¿Cómo estás viendo la actualidad y hacia dónde va el cine, las series y esto? Eh, hay un post pandemia, era algo que se estaba anticipando, pero post pandemia se mudó muy rápidamente la industria a lo seriado. Pero fue como así. Entonces está
hacer una película, ya sea con una macroestructura, con una estructura independiente. En una estructura independiente va a estar el amor como un concepto fundamental. Pero sabés que en una macroestructura, hoy en día tenés mejores business en otros lados que en el cine. Es decir, tal vez es más negocio hablar con, no sé, Amazon y hacer una serie. Como productora grande te hablo, ¿eh? Como una de las Sí, productoras más grandes. Te digo, las productoras más grandes de hoy en día están produciendo series. claro, KS no está haciendo películas. Pampa tiene 8 series activas. Non-Stop se la comió un Disney. claro. Eh, etcétera. Las productoras que sostienen su exclusividad en el cine, de alguna manera, pese a que tienen obviamente un rédito, también hay un acto, de un gesto, ¿no? De seguir haciendo ese tipo de contenidos. Pero la industria mudó muy rápidamente y sobre todo para quienes trabajan en la técnica. Porque yo puedo, de alguna manera, como músico, hacer una música para una peli, para una publi, para una serie al mismo tiempo, si me organizo. Si mi estructura, digo, teniendo una estructura, lo puedo hacer. Porque no tengo que cumplir una jornada de 12 horas en un rodaje. Porque si yo fuese un técnico exclusivamente, tendría que elegir. Es decir, o a la publi y hacer 2 publi por semana y hacer una plata increíble, o meterme 3 meses en una serie, o medio año en una serie, o meterme 3 meses, 2 meses en un rodaje, una peli. Entonces, en lo que respecta a la técnica, mudó mucho, se nota en todos mis amigos, colegas, lo noto como rotundamente. Eh, Fue muy abrupto el cambio. Y hasta mismo hay conflictos de poderes, ¿no? Porque de golpe está el sindicato de los técnicos de cine que quedó afuera de un montón de negocios y está el sindicato de televisión que agarró todo el negocio de las series. Entonces, Mm, hay una real. Pero apareció una nueva variante, el cual, ¿cuál eh, COVID? que es el videoclip. ¿Cuál es la variante? El videoclip Ah, creció mucho mira, en la industria del videoclip, porque el género urbano, llamémosle hip hop, trap, trap, reggaetón, de golpe también ya venía perfilándose pre-pandemia, pero hizo un boom de consumo. Hoy en día los artistas locales más mainstream están dentro de ese género y fue siempre un género musical que apostó al contenido audiovisual, siempre. claro. Entonces, no sé, yo vengo de, ahora el viernes próximo, no sé cuándo se emitirá esta entrevista, pero va a salir un videoclip que produje como productor audiovisual ejecutivo para Santolaya con un rapero que se llama Easy A, por ejemplo. Y fue una apuesta de Sony México, por ejemplo, en el cual se invirtió bastante plata para un videoclip. Entonces, es un híbrido entre lo que es el formato cinematográfico y publicitario en las estructuras de producción. Eh, pero nada, de mi lado, personalmente, estoy desarrollando una película mía. En junio firmo un corto. Quiero apostar por seguir generando tipos de contenidos cinematográficos. Eh, pero también es una postura política, ¿no? Me parece. Claro. Bueno, Joaquín Sánchez, muchísimas gracias por todo este tiempo, todo lo que nos compartiste. Estuvo espectacular, la verdad. Así que te Bueno, querido, agradezco mucho. no, gracias a vos. Digo, ojalá nos crucemos en algún momento presencialmente por Sí, esos sí, sí. pagos. Vamos, O, seguramente lo vamos a lograr a futuro, vale, los próximos proyectos. sí, sí, por favor. Dale. Te mando un abrazo grande y gracias. Dale. Nos vemos.